A medida que avanzan las semanas del año en curso, también avanza la ansiedad que generan las famosas vacunas que nunca llegan. En este sentido, ha surgido una novedad en los últimos días al respecto de dos vacunas cubanas, Abdala y Soberana 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Semana nueva, expectativas viejas. Así que vamos a ver qué pasa en el curso de los próximos días. Vamos al reconocimiento de campo en relación al programa de hoy. La Embajada Paraguaya en Cuba ha notificado al gobierno en relación a los avances existentes en la isla caribeña en materia de producción de dos vacunas aplicables para la lucha contra el COVID-19. No se trata de un hecho exótico porque la historia de la ciencia cubana tiene en su haber otras vacunas. Resta saber los avances que se han logrado y la predisposición de nuestras autoridades. Al mismo tiempo, en Cuba se produjo otro hecho histórico, con el paso a retiro de la vida política del comandante Raúl Castro, en un punto de inflexión generacional cuyas implicancias vale analizar. Sí, señor, una asamblea quinquenal que tiene la burocracia partidaria en Cuba. Uh-huh. De eso ya trataremos de hablar un poquito también en el transcurso de esta noche, Benjamín, Exactamente, y para hablar de esto lo hacemos con una persona que está in situ, pero que además tiene mucha experiencia política. Esta es su ficha. Bernardino Cano Radil, embajador paraguayo en Cuba, doctor en Derecho, exdiputado nacional, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, Augusto, buenas noches, Benjamín, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Bueno, Bernardino, queríamos saber con respecto a este tema, a los avances que hay en Cuba con respecto a varias vacunas, 5 tengo entendido que son, pero 2 las que están más adelantadas, que son la Soberana 2 y la Abdala, y cuáles son los trámites que se están haciendo o los que se plantearían para que Paraguay pudiera acceder más adelante a ellas. Las vacunas Soberana 2 y la Abdala ya están en la fase 3, terminando de su control de eficacia. Eso se empezó en los primeros días de abril, es una prueba que se hace durante casi 60 días, porque se va haciendo por grupos humanos que se van vacunando. Después de la vacunación se le pone la segunda dosis y después hay que esperar un tiempo prudencial para ver cómo están las defensas con respecto al COVID-19. En ese contexto, la fase 3 es porque ya es sobrehumano y sobre contingente muy alto. En este momento en Cuba se está trabajando ya sobre 150.000 vacunados en este momento. Y que los informes finales estarían aproximadamente a mitad de mayo. Entonces, el Centro de Estadística de Control de Calidad de las Vacunas de Cuba, que está reconocido a nivel mundial por la OMS, ya que tiene 8 vacunas aprobadas, daría un veredicto sobre su eficacia o no. A partir de ahí ya estaría libre eventual comercialización de las vacunas Soberana 2 y Abdala. Embajador, ambas son técnicamente diferentes, pero ambas han demostrado en la fase 1 y 2 igual de eficacia. Embajador, ¿cómo puede dibujarnos, digamos, el intercambio que tuvo con el gobierno de Paraguay, usted, al respecto de estas vacunas y hasta dónde se llegó? Bueno, nosotros ante la emergencia de la pandemia ya teníamos contacto con la gente de la producción de los bioinsumos médicos en Cuba. Hicimos nuevamente contacto con ellos y planteamos el seguimiento de las vacunas. Estuvimos en la fábrica, estuvimos en los laboratorios, hicimos contacto con personas que están en el proceso productivo y en el proceso de comercialización. Hicimos los contactos con el gobierno cubano también, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y hubo enorme predisposición para que podamos seguir avanzando. Es más, ya el canciller Euclides Acevedo ya conversó con el canciller Bruno Rodríguez de Cuba y ambos acordaron seguir avanzando previo investigación de los datos técnicos que yo entregué a la Cancillería a fin de que estudie el Ministerio de Salud del Paraguay y la Dirección de Vigilancia Sanitaria. En este momento estamos exactamente en esa etapa. Hay predisposición, habría un principio de voluntad política, se verían los aspectos técnicos y después pasaríamos a la fase eventualmente de conversar una comercialización. Siempre y cuando aclarando con claridad que en este momento no hay posibilidades inmediatas de acceso a la vacuna, que es un bien sumamente escaso a nivel mundial, que tiene muchos problemas productivos y que estaríamos hablando en un proceso a partir de una toma de decisión de algunos meses para que pueda finalmente venir al país. Sin duda. Ahora, el tema es que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en meses atrás, en el sentido de que, bueno, no se cerraron acuerdos con laboratorios o no se sentaron las bases de preacuerdo y hoy no tenemos el privilegio de recibir vacunas de estos como sí los países que lo hicieron en su momento. El tema me parece, y esto no sé cómo se puede concretar, Bernardino, vos sabrás si es factible inclusive, las vacunas no vamos a necesitar solamente para el mes de julio, junio, julio, que me parece que es para cuando está previsto que esta, por lo menos la Soberana 2, cuente con las aprobaciones como para poder comercializarse, sino vamos a necesitar por un periodo relativamente largo. ¿Cómo se puede adelantar? Te explico bien también cómo está el panorama. Yo tuve la suerte de participar de los seminarios de la OPS, OMS y de la Unión Europea con el tema vacuna y todo eso, porque tenemos por suerte una excelente vinculación con los colegas de ambas entidades. El tema de la efectividad de la vacuna hasta ahora es un cálculo. Hay que tener en cuenta que las primeras aplicaciones fueron recién en septiembre, octubre en Londres del año pasado. Así es. Ni sabemos cuánto tiempo dura su efectividad, ni sabemos cuál es la cantidad de carga de neutralidad virósica o viral que tiene. A partir de ahí hay especulaciones que puede durar un año, puede durar 2, hay vacunas que duran 2, 5 o 10 o algunas que son permanentes. Bueno, eso no se sabe concretamente. Estamos aprendiendo, digamos, sobre la marcha, en primer punto. Segundo punto, ¿se va a necesitar más tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque el plan mundial de la OMS el año pasado de vacunar todo a mitad de este año ya fracasó. Así es. Por un simple motivo, independientemente de los intereses geopolíticos, que los hay, que se está desnudando un eventual escenario de guerra fría posiblemente a nivel mundial, que no es el momento para evaluar, pero que existe ciertos síntomas, sucedió algo lógico y natural, que es lo siguiente. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo tengo una fábrica de 10 chipas por día y un día quiero fabricar 1000, tengo un problema de logística enorme para comprar el almidón, para comprar lo que hace falta para el fuego, para comprar, para envolver, para distribuir, etcétera, etcétera. La vacuna no es una tecnología muy compleja una vez que se tiene la infraestructura necesaria para acceder a ella. Pero sí, hoy es muy complejo acceder a todo el equipo logístico que implica frasquitos, tapitas, después jeringuillas, cajas, impresiones, etc. Siendo todo esto bienes absolutamente escasos en un mercado en crisis, colapsado, y donde todo se compra en contado. Sí, absolutamente. Yo tengo 1000 curiosidades. Algunas de ellas, por ejemplo, vio que en Brasil, en el Butantan, están generando la producción de una vacuna con el apoyo de China, digamos, sí, ¿verdad? Lo que tiene más relación con el gobierno regional que con la voluntad de Bolsonaro, obviamente, cuando hablamos de China. Lo primero que te quiero preguntar, ¿este esfuerzo científico es autónomo cubano? ¿Tiene alguna relación con otro país? Lo primero. Lo segundo, ¿hay otros países que están ya interesados en la compra? ¿Y qué costos tendrían estas vacunas, embajador? Lo primero, hasta donde yo puedo estar informado, hay que tener en cuenta que Cuba es una sociedad donde la información básicamente es oficial. No hay una prensa independiente o autónoma que funcione paralela a la información oficial. Siempre hay que tener claro ese escenario.
es absolutamente independiente, hasta donde yo puedo saber o decir, primer punto. Segundo punto, sí hay acuerdos de trabajo ya desde el año pasado con la República de Irán, la República de Vietnam y Venezuela. ¿En qué sentido? Acuerdos donde, por ejemplo, en Irán ya se llevaron 100.000 prospectos de las vacunas para hacer la fase 3 y empezar a producir en el Instituto Pasteur de Irán, en Teherán. Eso está confirmado. También hay interés en Vietnam, y también se hizo una emisión de vacunas para Venezuela que estaba por entrar en la fase, o al final se está aplicando, no conozco bien los detalles. Yo me dedico solamente al tema cubano, digamos. Pero eso sí existe. Y hubo conversaciones con México que avanzó hasta cierto punto, pero parece que México optó por otra variante comercial. La vacuna en sí misma, insisto, es un producto que con cierta tecnología ya instalada en un país no es muy complejo, pues ya se tenía la base técnica de los virus de influenza, que se tenía como base, los SARS. Lo que es muy caro y complejo es la instalación, que Cuba, en la época que estaba asociada con la Unión Soviética, tuvo la ventaja de tenerlo, la oportunidad de tenerlo, y la inteligencia de mantenerlo funcionando durante estas 4 décadas, que no es un esfuerzo menor. Siendo casi, por ejemplo, en Latinoamérica, solamente pueden tener laboratorios de este nivel. Bueno, Argentina, Brasil y Cuba. En este momento. Justamente sobre el tema de los laboratorios y tomando en consideración la tradición de Cuba y las posiciones políticas, sus cuestionamientos actuales a cómo se acaparó, se monopolizó el tema de la producción, incluso comercialización en esta primera fase del tema de las vacunas. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno cubano, te consulto, en algún momento libere la famosa patente y otros países de América Latina puedan producir la vacuna? No conozco en detalle ni puedo opinar sobre eso, pero parecería que están en conversaciones con laboratorios de otros países, como estoy diciendo, en Irán, o si se comenta Argentina que estaba interesado, Venezuela, México, pero no sé en qué se avanzó. Yo quiero que ustedes entiendan también que estas son informaciones en este momento estratégicas y casi se puede decir de seguridad nacional. Claro. Hasta, ¿qué es lo último? Insisto un poco, me disculpa, insisto un poco con un punto. ¿Qué es lo último que se habló entre los gobiernos de Paraguay y Cuba al respecto de esto? Y insisto también un poco al respecto del precio, si ya se tuviera. Básicamente, la intención del gobierno paraguayo expresada por el canciller Euclides Acevedo al canciller cubano de nuestro interés en avanzar en esta operación, y la aceptación del gobierno cubano, que yo había anticipado ya formalmente dicha por su canciller Bruno Rodríguez, a hacer un acuerdo con Paraguay y tenerlo dentro de los países que, si están interesados, llegan a acuerdos comerciales, formar parte del cronograma de producción y distribución. Hasta ese punto se llegó. Ahora se enviaron materiales técnicos, biológicos, no escritos, antecedentes, para que sea evaluado por el Ministerio de Salud. En ese momento la Cancillería ha hecho ese paso. Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud, la Dirigencia de Vigilancia Sanitaria, para ver cómo se puede seguir avanzando. En este tema hay que ser muy claro, no crear falsas expectativas, ni plantear cuestiones de urgencia, porque nada de esto puede ser ya ni urgente, por diversos motivos que no vale la pena desarrollarlo, pero que es un problema mundial en este momento. Así es. Va a ser la primera vacuna que se produzca en América Latina que tiene una tasa de mortalidad de las más altas a nivel mundial, y ojalá que después se traduzca, por lo menos según se puede esperar con cierta expectativa, en cláusulas no tan draconianas, abusivas como la de los laboratorios actualmente le obligan a firmar a los estados. Con respecto a los laboratorios, una aclaración. Desde el año pasado, ya de abril del año pasado, yo eso accedí por la OMS, hubo una especie de pacto de los gobiernos del mundo, avalado incluso en Naciones Unidas, que planteó la OMS, de que solamente los laboratorios debían vender a gobiernos para evitar la especulación, a los estados. Y cada estado era responsable de controlar el funcionamiento del laboratorio en su país, incluso llegando a haber conflictos muy serios, como por ejemplo un laboratorio italiano que fue rodeado
por el ejército italiano para evitar que vacunas salgan a Inglaterra para ser distribuidas a terceros países, por ejemplo, para que vean hasta qué nivel está la situación de las vacunas en el mundo y hasta qué punto llegó a esta situación ser tan delicada, extremadamente delicada. Así mismo. Tenemos que hacer una brevísima pausa, enseguida continuamos charlando con el embajador paraguayo en Cuba. Continuamos en Fuego Cruzado, estamos en línea con el embajador paraguayo en Cuba, en donde, aparte del tema vacuna, que es un tema central en nuestra charla de hoy con el señor doctor Bernardino Cano Yadil, no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió casi este fin de semana. Así es. Reitero una vez más, un cónclave quinquenal que tiene que ver con ir ajustando el destino de la ya añeja Revolución Cubana, que dio un vuelco interesante en términos de renovación. Hay que ver si eso se traduce, digamos, en cuestiones más prácticas, pero vamos a pedir la opinión que pueda brindarnos nuestro embajador en Cuba al respecto de este momento. ¿Cómo está? De vuelta, embajador, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, el día viernes empezó el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, que duró hasta el día, dura hasta el día martes de esta semana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, básicamente lo más importante fue que cumplió su compromiso el general de ejército, don Raúl Castro, de retirarse a una simple militancia partidaria. Lo dejó claro en su discurso de despedida informe, en el cual expresó que dejaba de participar de todos los comités de dirección del partido, incluida la primera Secretaría General, pero que nunca dejaría la política ni dejaría de ser un militante del Partido Comunista Cubano. Que, a su vez, por el artículo 5 de la Constitución Nacional, recientemente creada hace 2 años, tiene como ente conductor del Estado cubano y la sociedad cubana al Partido Comunista Cubano. En este momento se ha unido la presidencia del Estado de la República de Cuba con la primera secretaría del Partido Comunista Cubano en la figura del ingeniero Miguel Díaz-Canel, que es el primer cargo en este momento en la República de Cuba de importancia administrativa y política. Y en segundo lugar, la figura del primer ministro, que es Marrero Cruz. Eso sería en este momento lo que pasó con el Congreso. Algo más en las decisiones. En general se ratificó la línea de una intención de ir actualizando, como ellos llaman, el modelo socialista, que significaría un intento de modernización sin perder sus exigencias ideológicas fundamentales, hasta dogmáticas. Ahora, Bernardino, ¿qué queda de aquel modelo socialista? Y te pregunto por lo siguiente. Primeros años de la década del 90, ya con Fidel Castro, en el marco de la caída del muro de Berlín y de los estados que formaban parte del bloque del Este, se inicia un proceso de reformas en Cuba, que fue avanzando. Se introducen mecanismos de mercado, capital internacional que invierte en hotelería, me parece que también en temas de laboratorios, por cierto, y otras actividades, otras ramas de la producción. Ya pierde, en parte por lo menos, lo que era hasta ese momento, cuando tenían que apoyarse. Y sigue ese proceso con su hermano. Y yo me pregunto, te consulto, cuando se habla de modelo, en realidad están mirando más hacia China y diciendo, vamos a mantener el régimen político, pero en realidad el modelo económico-social cada vez hizo mayores regresiones o restauración, como se quiera llamar, de mecanismos de mercado, del capitalismo propiamente. Bueno, lo que pasa es que en Cuba, creo que del discurso y de la voluntad o intencionalidad política a cómo funcionan los hechos, hay una distancia muy significativa. Y siendo objetivos, Cuba tiene en su economía un problema mayúsculo. No está funcionando, porque tiene obstáculos internos para desarrollar sus fuerzas productivas. Tiene el problema del bloqueo de Estados Unidos, y a partir del año pasado tiene el problema de la pandemia. Ahora bien, sus planes son muy ambiciosos para la inversión extranjera. No se dio en lo esperado.
sus planes no fueron tan ambiciosos en la liberación del mercado interno y quedó a medio camino. Muchos esperaban más. ¿Hacia dónde va a ir? Nadie puede saber. Hay un debate interno en el seno del partido, porque yo hablo con gente de las unidades económicas y políticas del gobierno, del partido, entre ellos mismos, de hacia dónde evolucionar. Y bueno, cualquier decisión que se tome tendrá que aplicarse en los hechos. Porque ¿qué sucede? Cuando una burocracia, esta es mi opinión, que lo estoy diciendo porque lo dice el presidente de Cuba y el primer ministro de Cuba casi todos los días en la televisión nacional. La burocracia del Estado y incluso la burocracia del partido no está siendo lo suficientemente abierta y flexible para entender la necesidad de los cambios y la importancia de esos cambios para que la economía funcione, porque la economía no está funcionando. Claro. Y hoy Cuba está teniendo una situación de crisis en el pago de la deuda, que ese compromiso está muy difícil para cumplir. Está teniendo una crisis enorme por la falta de divisas del turismo, que va a durar por lo menos 2 o 3 años más, que el turismo va a estar golpeado a nivel global. No, obviamente. Muy importante. Ahora, sí. Te interrumpo solo porque estamos con poquito tiempo y queremos aprovecharte al máximo. He leído que habilitaron unos 3.000 nuevos perfiles de cuentapropistas para amainar un poco y balancear un poco el tema de la economía y el Estado por fuera del Estado. Te pregunto, ¿cuál es el sentimiento? ¿Frustración? ¿Aún expectativas de una mayor potencia de las relaciones con Estados Unidos a partir de Biden? ¿Y cómo se conjuga esto con la expectativa de inversiones también? Yo lo que percibí en Cuba, como un atento observador, digamos, es que hay un cambio cultural y de expectativa muy grande desde el 2016 con la visita de Obama al 2021. Esa Cuba que estaba con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucho deseo de salir adelante y veía señales concretas en una economía de mercado pequeña pero dinámica vinculada al turismo, se empezó a sentir un poco más frustrada porque no está funcionando como corresponde. Hay problemas de desarrollo de fuerzas productivas en Cuba y no está el gobierno, lo reconoce el propio presidente de la República, insisto, el primer ministro, no están encontrando la tecla para poder hacer producir a los cubanos según la dinámica económica de su modelo productivo. Y es un problema de fondo que no va a tener una solución sencilla. Y desde mi punto de vista, con todo respeto y humildemente, creo que hasta que Cuba no resuelva su modo de producción hacia un rumbo o hacia otro y libere esas riquezas que tiene, que son enormes, porque es uno de los países más ricos que he visto en mi vida, va a ser muy difícil que pueda resolver la calidad de vida de su gente, porque eso se está lesionando cada vez más por la infructuosa aridez de su modelo económico. A mí me parece no quiero hablar del tema político, no quiero hablar del tema político porque no claro, pero del mismo punto de vista de su filosofía se desprende que dependerá mucho las formas políticas de su propia estructura económica y lo que pueden llevar adelante, que está en debate profundo porque no está funcionando concretamente. A mí me parece cada vez más parecido a China, guardando la diferencia de 1.400 millones contra 12 y de la billetera. El poderío de su billetera, pero es mantener el régimen político anterior ya bajo nuevas normas del mercado. Una última consulta, Bernardino, de mi parte. ¿Qué rol se autoasigna Cuba, que tuvo influencia en varios países de América Latina y la mantiene, como en el caso de Venezuela? ¿Tiene algún proyecto, se divisa algún proyecto más allá de Venezuela, Nicaragua? ¿Pretende liderar algún proceso en Latinoamérica o no se siente con las fuerzas para el efecto? Yo creo que Cuba está en otra etapa de su historia política. A partir del 2012 aproximadamente, el propio Fidel Castro planteó que Cuba va a ser un gran luchador por la paz en la región y en todo el mundo. Y creo que ha dejado un poco de lado las utopías revolucionarias, entre comillas, guevaristas de la década del 60 y 70 que tanto enlutó a América. En ese contexto, claramente, creo que está visorando un nuevo rol, que lo está expresando como mediador en el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, como lo expresó también ahora al recibir, aunque tenga un conflicto en este momento, con el acuerdo de paz entre el ELN y el tema de Colombia nuevamente.
como lo hizo cuando se puso como mediador también para que pueda conversar el Papa Francisco y el Kirov, que es el Papa ortodoxo, digamos, la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, está buscando un rol protagónico en el mundo, más vinculado a la construcción de la paz y a una actitud belicista como tuvo en décadas anteriores. Yo creo que es un perfil diferente que está intentando construir la dirigencia cubana. Yo creo que tendríamos que ir a constatar si esto que dice Cano Radil es cierto o no, allá, hacer un programa no hay otra vez más, viejo. No teníamos ya... Y están invitados, no teníamos ya analista, y el que estaba se nos fue de embajador. Exactamente. O sea, esa es la realidad de Paraguay. Tenemos que ir. Bueno, gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias, Benjamín. Como siempre, un abrazo. Compartir con ustedes es muy grato, y un abrazo para toda la teleaudiencia a través de ustedes. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Embajador paraguayo en Cuba. Señoras y señores. Un hombre muy capaz. Sí, señor. Sí, señor. Hablando de hombres capaces, mujeres capaces. Hombres y mujeres capaces. Sí. Una mujer y un hombre. Sí, señor. Y también, ya llega Cuenta final. Con Carminia Masi y Gustavo Velázquez.